Desde semanodolp.com queremos dar las gracias a todos esos ponentes y patrocinadores que hacen que este evento sea posible, entre ellos a nuestros patrocinadores oro, Arsis, Rayola y Wiglot. Muchas gracias. Bueno, como seguro que hay mucha gente que no me conoce, mi nombre es Rafa Ramos y me dedico al marketing digital desde el año 2012. Anteriormente me dedicaba al sector financiero, que entró en crisis y evidentemente pues me tuve que reconvertir. Fui a la facultad y desgraciadamente estaban dando lo mismo que yo ya daba pues en muchos años antes, ¿no? Así que tuve que de alguna forma buscarme la vida y tratar de formarme en cursos privados en temas que estuviese relacionados con mi carrera, ¿no? Temas relacionados con marketing digital, que entonces, bueno, pues se veía una parte importante del posicionamiento en buscadores, que se veía una parte muy importante de Google AdWords y de analítica digital, aunque esto poco a poco lo tuve que ir averiguando con el paso de los años en otros cursos más avanzados y en gran parte por mi cuenta, ¿no? Además de todo esto, cuando quise lanzar mi propio proyecto, mi propia web, mi propio negocio, me di cuenta que necesitaba conocimientos de HTML y CSS, así que estudié mucho HTML, mucho CSS y un poco de JavaScript, y me está sirviendo muchísimo a día de hoy para ayudar a los compañeros de diseño y desarrollo web, ¿no? Yo sobre todo me ocupo de la parte de desarrollo, ellos se ocupan de la parte de diseño, y la verdad que estamos formando un gran grupo cuando tenemos que sacar algunos proyectos adelante, ¿no? En cuanto a qué me dedico en la actualidad, bueno, pues tengo proyectos propios, también trabajo para una agencia y también doy formación. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues soy estratega de marketing digital, trato de mejorar los negocios de mis clientes. Si no puedo, bueno, directamente pues no entro en esos proyectos y ahí lo hago de manera, como digo, estratégica y también pues enfangándome hasta el cuello en apartados como la analítica digital y como el posicionamiento en buscadores, incluso redactando contenido, que es algo que me encanta. Y por otro lado, pues tengo mis propios proyectos personales y en algunos lo que hago sobre todo pues son pruebas, ¿no? En otros hay una dirección muchísimo más profesional donde no hago pruebas, pero en otros sí que es cierto que me sirven para aprender, sobre todo en el campo del SEO y de la automatización, de la analítica. Y aparte de todo esto, bueno, pues soy ponente de algunas comunidades de WordPress, también organizo una comunidad de WordPress, la de Aljarafe. La comunidad de WordPress Aljarafe pues está cercana a la de Sevilla, también está cercana a la de Huelva, está ahí a mitad de camino, y la verdad que tenemos una personalidad propia que poco a poco vamos creciendo. Y aparte de todo esto, soy profesor en varios lugares, especialmente en el máster de marketing digital del Instituto Cajasol, donde llevo siendo 3 años seguidos profesor. Seguramente seré 4 años seguidos ahora que vamos a renovar otra vez el temario un poco. Y bueno, que estoy encantado de alguna forma de mi trabajo, de poder enseñar a los demás lo que hago y enseñarles también a que puedan ellos hacerlo. Así que comenzamos. Bueno, pues como ya he comentado, soy Rafa Ramos y bueno, llevo bastantes años dedicándome a esto del marketing digital, ¿vale? Seguramente habrá gente que no me conozca, habrá otros que sí, y siempre suelo hacer una presentación básica, ¿vale?, para que la gente sepa quién soy. Me dedico a las estrategias de marketing digital en general, es decir, me dedico a la planificación del marketing digital, lo que se llama un estratega digital o un marketero, o como se quiera llamar, ¿vale? Después, a nivel más, digamos, de pringarme en el barro, a nivel más operativo, pues me dedico a la analítica digital y al posicionamiento en buscadores. Esto lo hago pues básicamente a través de una agencia y con negocios propios. Actualmente no suelo aceptar ningún tipo de nuevos proyectos, sino que los proyectos en los que trabajo son, bueno, pues los que yo llevo a una agencia, o los que ya tiene la agencia, o los míos propios. Pero es muy raro que yo de forma fuera de la agencia tenga pues algún tipo de proyecto independiente. ¿Por qué? Pues como digo, porque tengo los míos, ¿no? Aparte de todo esto, soy organizador de WordPress Aljarafe y suelo colaborar en algunas otras bueno, pues comunidades de WordPress, también en otros eventos. Y soy formador y ponente, no solo con WordPress, sino también en otros lugares. Soy formador, por ejemplo, en el Instituto de Estudios Cajasol. Y la verdad que ahí sí que me gusta tener, mientras más horas, mejor. Así que estoy con mis proyectos, con los proyectos que me ofrece una agencia, y también formando a alumnos en materias relacionadas con WordPress y con el marketing digital.
Hay que hablar de la empresa y hay que hablar del SEO, porque parece que el SEO es una entelequia o es un ente que está por ahí flotando o es algo que no es demasiado sólido, pero la realidad es que el SEO está dentro de la empresa. La empresa, pues, por si alguien no lo sabe, es un conjunto de unidades, un conjunto de áreas, un conjunto de departamentos, como se quiera llamar, que de alguna forma están trabajando juntos para conseguir el mismo objetivo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues una de esas áreas o departamentos es el departamento de marketing, que es el encargado de presentar lo que se hace en la empresa y la empresa en sí a las personas que nos interesan a nosotros, como puede ser, bueno, pues los clientes potenciales, como pueden ser incluso accionistas, como puede ser cualquier otra persona o colectivo que esté interesado en nuestra empresa. Principalmente, pues el marketing que más se utiliza es el que está orientado a los clientes, ¿no? Para de alguna forma dar a conocer nuestros productos y servicios y facilitar la venta. El marketing, bueno, pues nació de forma absolutamente a la par que el ser humano, ¿no? Es decir, siempre se ha hecho marketing. Lo que ocurre que a partir de la revolución industrial, con el desarrollo de productos en masa, bueno, pues toma más importancia el marketing y a partir de ahí es lo que se conoce como el marketing tradicional. Cuando surge Internet y se empieza a hacer pues marketing, sobre todo a través de las webs, pues ya lo que tenemos es el marketing digital o marketing online, ¿vale? Bueno, pues el marketing digital se divide a su vez en dos ramas, el inbound marketing y el outbound marketing. No sé el motivo por el cual el outbound está muy mal mirado, ¿vale? Se dice que es intrusivo, se dice que de alguna forma está rompiendo las reglas del marketing, lo cual es una auténtica tontería. Tanto el marketing tradicional como el marketing digital pues son igual de válidos y sirven para lo mismo, solamente hay que saber dónde implementarlo, y el inbound y el outbound es exactamente igual. La única diferencia es que en el inbound no tenemos que pagar por el alcance o la difusión del contenido y en el outbound sí que pagamos. Eso no quiere decir, como he escuchado por ahí, que el inbound marketing sea gratuito. El inbound marketing puede ser más caro, y de hecho en la mayoría de las ocasiones es más caro que el outbound. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo hago SEO, donde para su difusión yo no pago a Google, sino que simplemente me someto a sus normas en el buscador, yo tengo que crear contenido, que eso puede costar un dinero, y puedo tener que contratar a un SEO, que eso también me cuesta dinero. Puedo contratar a un fotógrafo para que aquello sea mejor, me cuesta dinero, para poner vídeos, que me cuesta dinero, y al final, bueno, pues hacer contenido, pues cuesta dinero. Normalmente se relaciona el inbound marketing con hacer contenido, pero no solo es eso, sino que puede haber más cosas relacionadas con el inbound marketing. Y recordad, son las estrategias de marketing que para su difusión, para que tengan más alcance, pues no es necesario pagar. ¿Qué es el SEO? Bueno, pues ya sabemos que está dentro del inbound marketing y es conseguir visitas a través de los buscadores. Los buscadores, digamos que son los nuevos directorios, los directorios que aparecieron con la web, donde están listadas todas las URLs de todos los dominios, y cuando alguien introduce un término de búsqueda, aparecen ahí una serie de URLs. Nosotros tenemos que aparecer cuando el cliente potencial utilice una URL, utilice un término de búsqueda que a nosotros nos interese, ¿vale? Como digo, se basa en palabras clave. El usuario utiliza términos de búsqueda y nosotros tenemos que adivinarlos en palabras clave. No voy a entrar a hablar de todo lo que es el SEO en sí porque no nos daría tiempo, pero quiero que sepáis que todas las URLs están categorizadas en los motores de búsqueda en base a una serie de palabras clave, ¿vale? Cuando hablo de motores de búsqueda voy a hablar sobre todo de Google, porque en los países occidentales tiene una hegemonía a veces tiránica. Más del 98% de las búsquedas en España se realizan a través de Google, así que hablaré casi siempre de Google. Lo mismo pasa en Latinoamérica y solamente hay excepciones, como en Estados Unidos, que hay otros buscadores que siguen teniendo bastante importancia, como es el caso de Yahoo, y sobre todo en China y en Rusia, que tienen pues una serie de buscadores que tienen más importancia incluso que Google, ¿no? En cualquier caso, cualquier buscador o motor de búsqueda que se precie suele tener una serie de directivas que son conocidas por todos, que son tremendamente vagas, y a la vez tiene una serie de algoritmos. En el caso de Google es un algoritmo formado por varios algoritmos que cada uno tiene una puntuación mínima y una puntuación máxima, y en base a eso te clasifican alrededor de una palabra clave que denota una intención de búsqueda. Todo esto, que suena muy raro, lo iremos contando poco a poco. ¿Cómo podemos hacer SEO?
pues en base a ver cómo están posicionados los mejores resultados y tratar de imitarlos y no copiarlos. Es decir, copiamos la estrategia, pero no copiamos el contenido. Es lo que se llama ingeniería inversa. Y en base a eso tratamos de conseguir incluso mejores resultados. Así que el SEO en muchas ocasiones es prueba o ensayo-error o como se quiera llamar, y copiar las estrategias de otros que de alguna forma podamos compararnos, porque jamás, esto es un error muy típico de los novatos, podemos comparar estrategias de clientes que sean mucho más grandes que nosotros o que tengan más recursos, porque si no sería completamente absurdo. Todo orbita alrededor del CTR, es decir, el CTR es el porcentaje de clics sobre las veces que salimos, sobre las impresiones, y cada vez que conseguimos pues un clic, pues tenemos un porcentaje, digamos que el CTR aumenta. ¿Por qué queremos el CTR aumente? Porque eso aumentará la visibilidad. Con cada clic tenemos una visita y lo que queremos son visitas, ¿vale? Esta relación la tenemos que tener muy clara. Siempre tenemos que fomentar que aumente el CTR, que aumente el número de clics, siempre sobre impresiones, porque así nosotros tendremos más visitas. Que es la SERP, la página de resultados del motor de búsqueda para una palabra clave concreta, para un término de búsqueda concreto. Entonces, en cada término de búsqueda que nos interese, debemos de tener mayor visibilidad, ¿vale? Y lo último que nos ha contado Google es aquello de que debemos de tener únicamente URLs en nuestro sitio que se indexen porque tengan una intención de búsqueda diferente. Esto ya lo iremos comentando, pero nos vamos a tener que ir quedando ya con la copla de esto de la intención de búsqueda. Debemos indexar las menos URLs que podamos, en el sentido de que no debemos cometer el error de tener más de una intención de búsqueda en cada una de ellas y no repetirlas. Vale. Las 3 bases del SEO 2019. Estas bases son las mismas que hace un montón de años, ¿vale? Yo siempre pongo de 2019, pero podrían ser de cualquier otro año. ¿Vale? ¿Por qué digo que son las mismas? Porque siempre se basa en estos 3 principios que se pueden dividir en muchos más, pero que a mí siempre me gusta hacer esta distinción siguiendo la doctrina de la ley de Solís, que a mí me parece que es bastante clara. Por un lado, tenemos que dejar o no dejar a la araña de Google, que es ese bichillo de Google que va de alguna forma mirando todos los dominios y yendo de una página a otra a través de los enlaces. Tenemos que decidir si queremos que viaje o no viaje a través de nuestro dominio, y tenemos que indicarle que queremos indexar. En principio parece que tenemos que dejarle que rastree lo que quiera y que indexe lo que quiera, pero después nos damos cuenta que tiene un tiempo limitado en nuestro dominio y que hay muchas cosas que no nos interesa ni que mire ni que indexe, porque básicamente es contenido duplicado. Ahora explicaremos todo esto un poquito más pausado. ¿Qué es la relevancia? Bueno, pues una vez que dejamos rastrear algo en concreto e indexar algo concreto, tenemos que decidir por qué palabras clave queremos competir en esa URL. Y eso se lo tenemos que indicar de una forma concreta al motor de búsqueda, ¿vale? Eso es la relevancia. Y por último, esa URL pues va a tener una popularidad y una autoridad. Y vamos a ver distintas maneras y formas para que tenga más popularidad y más autoridad. En base a todo eso, a estas 3 cuestiones que estoy hablando, va a mejorar nuestro SEO. Si es fácilmente indexable a la URL, si está muy clara la relevancia y es muy popular y tiene mucha autoridad, pues estaremos mejor posicionados. Siempre se trabaja en estos 3 frentes y Google en esto nunca ha cambiado. Lo que es posible que en algunos momentos le dé más importancia a algunos elementos dentro de la relevancia, es posible que le dé más importancia a algunos elementos dentro de la autoridad, es posible que quiera alinear algunas cosas y otras se tenga que trabajar en base a otras. Hay muchas distintas opciones. Lo que hay que recordar es que el algoritmo de Google se compone de otros algoritmos que cada uno echa cuenta a una parte en concreta, digamos, de factores, y que en total pues hay más de 200 factores, según ha confirmado el propio Google en alguna ocasión. Vale, ¿qué es esto de la rastreabilidad e indexabilidad? Ya lo hemos comentado, pero vamos a entrar un poquito más en detalle. La rastreabilidad es si queremos o no queremos permitir que Google esté olisqueando nuestras URLs. Eso se hace a través del archivo robots.txt. Aquí lo que vamos a hacer es que el robot pues esté más o menos tiempo dando vueltas por nuestro sitio. Y a veces, si el sitio es grande, nos conviene a través del robots.txt, que es un archivo que todo el mundo puede consultar porque debe estar en todos los sitios o en la mayoría,
Como digo, aquí lo que podemos limitar, y sobre todo en las webs que ya son muy grandes o que vienen de una migración, vamos a tratar de limitar para que el robot solamente esté mirando y vea si hay actualizaciones en las URLs más interesantes y que no pierda el tiempo, porque hay digamos así, un presupuesto de rastreo, una limitación, ¿vale? Bien, ¿y cómo le indico a Google las páginas que sí quiero que rastree? Bueno, pues a través de un sitemap.xml que se puede mandar a Google Search Console, que es la herramienta principal para indexar y para posicionar que nos permite Google, que es una herramienta gratuita, y también con el sitemap HTML, que básicamente es una página de nuestro sitio que debe no estar indexada, pero sí que se debe enviar a Google, donde vamos a poner las URLs que queremos que se indexen y aquellas que no queremos que se indexen. Digamos que de esta forma vamos a limpiar todo Google de las URLs que no queremos que aparezcan, y también vamos a hacer que el robot esté menos tiempo en sitios o lugares de nuestro dominio que no nos interesa, ¿vale? ¿Cómo le digo yo a Google si quiero que se indexe o no se indexe una URL? Pues a través de los metarobots, ¿vale? Que pueden ser index o no index. ¿Y qué ocurre si yo tengo dos URLs con el mismo contenido? ¿Cómo puedo hacer que solamente se indexe una de ellas? En teoría con el canonical. Y digo en teoría porque tanto el robots.txt como el canonical nos han contado ahora que hace años que funcionaban de manera diferente a lo que pensábamos. De hecho, en algunas ocasiones llegamos a sospechar que el canonical no servía para nada, ¿vale? En mi experiencia personal, el canonical no sirve para nada dentro del propio dominio, pero sí que si tenemos dos dominios diferentes o dos URLs, cada uno de un dominio, con el mismo contenido, sí que le podemos con el canonical indicar a Google cuál es la que queremos indexar, ¿vale? Para cuestiones dentro del propio dominio, la verdad es que siempre ha hecho lo que le he dado la gana y no es muy recomendable, ¿vale? Por eso lo pongo ahí, para que sepáis que sobre todo esto sigue funcionando en dominios diferentes, pero que dentro del mismo dominio no funciona. Por ejemplo, una lista de productos que se ordenan por el precio ascendente, descendente, y todo esto hace una URL nueva, por relevancia, por muchas historias. Cada una de esas pues son búsquedas que tienen el mismo contenido, ¿vale? Pues solamente posicionaremos una. Bueno, pues eso con Google no estaba funcionando demasiado bien, ¿vale? Y bueno, casi la solución, la única que nos quedaba básicamente es poner un no index, ¿vale? Pero sigue funcionando con dominios diferentes, como luego comentaré. Errores 404, es decir, que en nuestro sitio, cuando Google va siguiendo los enlaces, de pronto ese enlace llega a un 404. Ese error hace que se pierda esa parte del presupuesto de crawleo, que la araña ahí esté perdiendo tiempo. Y esto es un error grave, porque normalmente el enlace que falla suele estar en varios sitios. Si está en el menú, pues fijaos. Las redirecciones. Otro ejemplo, claro, pues si yo en el menú tenía una dirección, ahora cambio a otra, y en vez de cambiar en el menú lo que hago es una redirección, y entonces el menú sigue teniendo la misma dirección antigua, pero va a la nueva porque yo hago una redirección. Esto es una locura y es más tiempo perdido por el robot. Si quitamos los errores 404 que hay dentro de nuestra página, incluso quitamos los errores 404 de las URLs que están indexadas en Google, la quitamos, eso con el sitemap podemos hacerlo, y con el sitemap HTML, y también manualmente con el Search Console. Si quitamos las redirecciones que no deberían de estar, nuestro presupuesto se va a gastar muchísimo menos, ¿vale? Y entonces va a ser bastante mejor la forma y la manera que tengamos de avanzar en el buscador, ¿vale? Las paginaciones. ¿Qué son las paginaciones? Cuando hacemos un listado de, por ejemplo, productos, pero tenemos 100 productos y la lista es solamente de 10. Entonces tenemos 10 páginas iguales, con el mismo título, con la misma descripción, a veces con el mismo contenido en texto, y después lo que cambia son los productos. Eso es contenido duplicado. Por tanto, si queremos indexar una paginación, la primera al resto, pues no debe indexarse, y lo haríamos con el metarobots. Y después hay que tener muy en cuenta que Google está indexando primero con los dispositivos móviles, ¿vale? Y eso significa que debemos de tener una web que sea suficientemente rápida, que tenga una experiencia excelente en móvil, que tenga el mismo contenido a ser posible que en escritorio. Si hemos elegido esa opción, hay 3 opciones para hacer la web, pero en la mayoría de las ocasiones, si es responsive, bueno, pues tiene que tener el mismo contenido, no podemos hacer clocking, etcétera, 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 ¿vale? ¿Qué es la relevancia? Seguimos con esta introducción para que todo el mundo entienda. Pues indicar que esa palabra clave que denota una intención de búsqueda, pues es por la que queremos posicionar esa URL. Ponemos esa palabra clave en el título, en las URLs,
lo ponemos en la descripción, que aunque no posicione, sí que puede facilitar al salir en la página de resultados que alguien haga clic. Lo ponemos en los titulares del H1 al H6, lo ponemos en el texto, lo ponemos en el título y en el de las imágenes, lo ponemos en el marcado estructurado e incluso podemos poner esas palabras clave dentro de la ficha de Google My Business. Así Google va a tener muy claro mi dominio de qué va y cada una de las URLs de qué va, ¿vale? Sobre todo Google My Business se hace a nivel de dominio, el marcado estructurado gran parte se hace en el dominio, aunque también se puede hacer por post, se puede hacer por productos, y con esto Google va a entender muy bien nuestro dominio y nuestras URLs de qué van. Y por último, la popularidad y autoridad. Digamos que nuestra URL de cualquier página nuestra, si está pululando a través de las páginas de Google, a través de Internet, a través de la web, es importante porque eso le manda señales. Si Google puede acceder a una página de una red social, ese enlace cuenta para Google, cuenta como una señal de popularidad, aunque Google no pueda entrar porque es una parte privada y debe estar logueado y Google no se loguea. Pues si puede entrar a alguna parte en concreto de una red social y que aparecen enlaces a nuestra página es importante, sobre todo en los perfiles sociales, ¿vale? Es conveniente que esté la URL de nuestro dominio, por ejemplo, ¿no? Es importante, es interesante, ¿vale? O de nuestro LinkedIn, en la parte que sí que sale en el buscador, pues que esté enlaces a nuestras páginas. Todo esto lo que manda es señales de si nuestra página tiene popularidad y si tiene autoridad. ¿Qué es lo que más posiciona? La autoridad. ¿Y qué es esto de la autoridad? Básicamente son enlaces que transfieren autoridad, es decir, que tienen el atributo follow, puede ser follow o no follow, y con esto nos va a dar autoridad. La autoridad a la vez también proporciona popularidad, mientras que la popularidad en sí, pues es ello, es ella misma, ¿no? Entonces, si yo tengo enlaces en medios que son follow, bueno, pues tendré mayor autoridad. Si lo únicamente pues son no follow, tendré mayor popularidad. Vale, menciones en webs, exactamente lo mismo, artículos de invitado, intercambio de enlaces, compras de enlaces, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, si el enlace es follow, tendrá popularidad y autoridad. Y si es no follow, pues tendrá simplemente popularidad. Pero estos son señales que manda a Google y que de alguna forma, si tenemos un empate, digamos, en esa puntuación que nos da el algoritmo, pues nos puede ayudar en cuanto a popularidad y sí que posiciona, sí que nos va a dar mayor puntuación si tenemos autoridad. Así que si llegamos al empate, lo que decide es la popularidad, pero si nosotros lo que queremos es estar arriba del todo y ganar el partido, lo que necesitamos es autoridad, ¿vale? Es una cosa muy curiosa que yo he comprobado en muchas ocasiones, cómo la popularidad y la autoridad aumentan básicamente por hacer algún tipo de campaña y porque las personas donde se ha publicado eso, por ejemplo en Facebook, después lo buscan en Google, ¿no? Digamos que el social media hace que algunas personas empiecen a buscar dentro de Google palabras clave, ya sean de branding o de tus propios productos o servicios, y eso manda una serie de señales que luego veremos que hacen mejorar a veces a corto plazo tu posicionamiento. Vale, después de este rollo que he contado aproximadamente 20 minutos, la realidad es que seguimos sin saber por qué cada vez estoy peor posicionado en Google. Y en base a todo lo que he comentado ahora, vamos a dar 10 explicaciones del motivo por el cual cada vez tienes peores visitas o menos visitas, o cada vez estás peor posicionado. La primera es porque tienes contenido canibalizado. Es decir, estás atacando la misma intención de búsqueda en distintas URLs. Esto es el fallo más común actualmente porque esto es donde está poniendo digamos, la visión a corto plazo de Google. Esto es, digamos, lo último que está tratando de implementar, que no haya contenido canibalizado, que solamente hay una URL por cada dominio para una palabra clave en concreto que define una intención de búsqueda, ¿vale? Bien, hay páginas que tratan de ser muy verticales, por ejemplo las de salud, o también otras que tienen que ver con la salud, tienen que ver con la vida sana. Voy a poner un ejemplo sacado de la realidad. Yo tengo una página web, vamos a suponer que esto es real, ¿no? Que donde hablo de operaciones de nariz. Y mi URL pues habla de operaciones de nariz.
y mi intención de búsqueda es operaciones de nariz. Pero tengo otra URL que habla de rinoplastia, que es lo mismo, y otra que habla de operaciones de fosas nasales, que es exactamente lo mismo. Es decir, estoy con 3 URLs diferentes atacando la misma intención de búsqueda. Y no solo eso, sino que tengo otra URL que habla del precio de la rinoplastia, otra que habla de los resultados de las operaciones de fosas nasales y otra resultados, o mejor dicho, fotos del antes y el después de las operaciones de nariz. Cuando yo podría en ese dominio juntar todo eso en una sola URL y que el contenido fuese más rico, porque todo está orbitando alrededor de la misma intención de búsqueda. Esto es lo que ha venido castigando últimamente con mayor fuerza Google y luego veremos algún ejemplo, ¿vale? Así que cuidado con los blogs que pretenden ser muy verticales y realmente no lo son, sino que simplemente están una y otra vez ampliando una intención de búsqueda que siempre es la misma y no hace falta ampliarla, sino que debería únicamente ampliarlo a través de la misma URL y no de otra, ¿vale? Cuidado con la relación e-commerce blog. Hay muchos tipos de intención de búsqueda, pero yo voy a hablar ahora de 2. El de los e-commerce, que debe ser transaccional o comercial, y el de los blogs, que debe ser informacional. Si yo hablo en mi blog de un producto, estoy en vez de haciendo contenido informacional, contenido comercial, que es exactamente el mismo que el que tengo en mi e-commerce. Estoy canibalizando. Además, los e-commerce normalmente tienen una estructura que nos permite poner menos contenido o contenido de una forma más compleja que en las entradas o en las páginas, con lo cual normalmente se termina posicionando la entrada mejor que el producto. Por tanto, por un producto que tiene intención comercial, estamos posicionando una página que en principio debería tener contenido informacional y la gente no llega a nuestro producto, sino que tiene que hacer varios clics para llegar, aparte de tener una información que a veces no le interesa. Tenemos que tener muy claro que el blog no sirve para vender, sirve para informar. Lo que sirve para vender es el e-commerce. Si yo en mi e-commerce estoy diciendo lo mismo que digo en mi blog, mejor quito el blog, ¿vale? No estoy diciendo por aquí que se quiten todos los blogs, sino que si yo no sé hacer un blog que complemente con información sobre lo comercial, estoy teniendo pues un problema, ¿vale? Y luego veremos cómo se puede de alguna forma tratar de solucionar esto, ¿vale? Y después están los productos canibalizados. Yo, por ejemplo, tengo pastillas Juanola y ya digo, pastillas Juanolas, yo que sé, de regaliz y de regaliz de fresa, no sé si existe, ¿vale? Y cada uno, pues tengo 20 pastillas, 30, 40, 50, 100. Y yo resulta que tengo una URL para cada tipo, o sea, tanto de fresa como de regaliz, y por cada uno de los distintos tamaños, pues tengo una URL. Eso es un error. Como mucho podría tener dos URLs, una para el de fresa y otro para el de regaliz, pero todos los tamaños tienen que estar puestos exactamente en la misma URL, porque si no, yo estoy duplicando el contenido. Y esto la gente lo tiene que entender, ¿vale? La gente lo tiene que entender que es un producto variable y que debe de estar exactamente en la misma URL. En fin, esto no tiene más vuelta de hoja. Habrá gente que me diga, oye, pues el Corte Inglés resulta que no lo hace así. Y entonces volvemos a lo que expliqué anteriormente. ¿Tú te puedes comparar con el Corte Inglés? No, pues tienes que hacer una estrategia diferente. Básicamente el Corte Inglés se puede permitir el lujo de hacer estrategias que no son del todo optimizadas porque consiguen optimizar básicamente por su nombre, por su branding, ¿vale? Pero este tipo de historias es importante, sobre todo en tiendas que comienzan y que básicamente desde el principio están canibalizando todo su e-commerce, ¿vale? Contenido duplicado propio. Esto ya es más sencillo. Básicamente, pues tú tienes distintas URLs dentro del dominio con el mismo contenido. Esto pues te termina perjudicando. Si te pasas mucho, incluso te pueden penalizar. Pero normal no es que te penalice, simplemente que te perjudiquen, ¿vale? Y también pasa cuando ponemos muchas taxonomías, muchas etiquetas, muchos atributos o ponemos también muchas categorías a nuestros productos, a nuestras entradas. Con lo cual, cuando se listan esas categorías, pues salen siempre las mismas entradas, ¿vale? Yo cojo una categoría, listo, y tengo una serie de entradas. Cojo otra categoría, listo, y salen las mismas. Bueno, pues solamente voy a poder indexar una o ninguna, porque son todas iguales.
Si además yo no me curro las páginas de las taxonomías, pues va a ser muy difícil que esté bien posicionado, ¿vale? Así que cuidado con las taxonomías, es decir, etiquetas, categorías y atributos o cualquier otra que nos inventemos. Cuidado también con las páginas de archivos, las páginas de autor, las páginas que nos listan por fecha, porque también es contenido duplicado, ¿vale? Cuidado con este tipo de asuntos. Y cuidado también con esto de empezar a duplicar contenido y empezar con las media queries a poner display none para que salga perfecto en tablet, para que salga perfecto en escritorio, para que salga perfecto en móvil, y básicamente lo que duplicamos o triplicamos la web con todo su contenido, ¿vale? Esto hace que las webs pues no posicionen bien, básicamente porque el contenido es siempre el mismo, ¿vale? Contenido duplicado ajeno. ¿Esto qué significa? Pues que cojo otra página web y la fusilo y copio el contenido, ¿vale? O puedo tener ese texto cambiando algunas cosas de manera automática manual, y cuando me detectan, bueno, pues es contenido duplicado y que también me pueden sancionar, o directamente es que no me echan ni cuenta y no aparezco en los resultados, ¿vale? La solución 1 es, si yo realmente no quiero copiar, sino simplemente quiero poner el mismo contenido en dos sitios diferentes, ya lo he comentado, utilizar el rel canonical. Lo que pasa es que uno de ellos no aparecerá en Google, pero no te va a perjudicar. La solución 2 es hacer contenido de calidad de una persona que realmente sepa. O la tercera opción es utilizar herramientas de curación, como puede ser la que ha sacado ahora mismo Sistrix o la que tiene Semrush. De alguna forma tenemos que hacer contenido que sea de calidad basado en otros, lo que hemos dicho de la ingeniería inversa, pero sin copiarlo, ¿vale? Esto del espineado está muy de moda, que básicamente es cambiar una serie de palabras por otros sinónimos y darle una serie de vueltas para que no parezca que el texto es copiado. Hay gente que lo hace bien y hay gente que lo hace horrorosa. El 90% lo hace horroroso y termina siendo detectado y canibalizado. Hay un 10% que lo hace bastante bien y que algunos pues básicamente hacen muchísimas URLs y ganan dinero así, pero no es recomendable para la gente novata. ¿Qué es el thin content? Pues el thin content tiene diversas maneras de definirlo, es decir, porque significa muchas cosas. Por un lado, contenido escaso, ¿vale? Por otro lado, contenido falto de campo semántico. Por otro lado, contenido excesivo. Y por otro lado, contenido equivocado. ¿Qué significa esto? Que cada intención de búsqueda necesita una cantidad y un tipo de contenido. Si ese contenido es escaso, pues probablemente no vamos a poder poner todas las palabras clave que necesitemos, es decir, las que tengan la misma intención de búsqueda. Una palabra clave, las que son sinónimas, las que están relacionadas quizá, o muy relacionadas. También puede ser el campo semántico. ¿Qué es eso del campo semántico? Si yo hablo de rinoplastia, tengo que hablar de quirófano, tengo que hablar de doctor, tengo que hablar de anestesia, tengo que hablar de recuperación, tengo que hablar de muchas cosas que no están directamente, o sea, no utilizan la misma palabra clave, pero que están relacionadas. Eso es el campo semántico. Si yo necesito un texto de 1200 palabras para poner todo el campo semántico, si escribo en 300 me van a faltar palabras clave por todos sitios, ¿vale? Incluso el contenido excesivo. Yo quiero posicionarme por la palabra clave calculadora, que a lo mejor es una mala idea, pero bueno, vamos a suponer. Y la gente cuando abre mi URL lo que necesita es una calculadora, no 1200 caracteres con fotos, con vídeos y después abajo una calculadora. No, necesita arriba del todo una calculadora, por ejemplo, ¿no? Y el contenido equivocado, que por ejemplo yo voy a hablar de rinoplastia y me pongo a hablar de operaciones de pecho, ¿vale? Porque como también quiero, o también hablo de mi clínica, ¿no? Que resulta que en un texto de 600 palabras, en 200 estás hablando de tu clínica. Pues de tu clínica tienes que hablar en la URL que hable de tu clínica, que normalmente es la home, ¿no? Avanzamos. Aquí voy a ir un poco rápido porque esta parte probablemente la cambie algún día. La parte 5 y la parte 6, ¿vale? ¿Qué es la UX y la UI? La UX es la experiencia de usuario. Y la UI es la interfaz que se presenta, que de alguna forma va a generar esa experiencia de usuario. ¿Vale? Si yo no entiendo cómo funciona la página, tengo una mala experiencia. ¿Vale? Probablemente tengo una tasa de rebote muy alta, es decir, voy a llegar y me voy a ir. Puede que sea por los tiempos de carga enorme o porque no entiendo cómo funciona la página, porque hay muchas presentaciones, muchas animaciones, porque hay muchos sliders y sobre todo en la versión móvil esto puede ser un auténtico disparate, ¿vale? La cuestión que tengo que tener en cuenta es que para que haya una buena experiencia
tiene que haber una serie de elementos y deben estar presentados, y para eso está la interfaz. En la interfaz yo debo de tener todos los elementos bien presentados, porque de esa forma tendré una buena experiencia de usuario. Así que no es lo mismo, pero está extremadamente relacionado, ¿vale? La cuestión que quiero que se os grabe a fuego ahora, y que os digan lo que os digan, lo sepáis, Google no sabe qué está ocurriendo dentro de tu sitio. Google no tiene ni idea de si la gente llega a tu sitio y se marcha. Google no tiene ni idea de cuántas páginas visita. Google no tiene ni la más remota idea de este tipo de cuestiones, ¿vale? Y alguien dirá, bueno, ¿y por qué no lo sabe? A lo mejor sí lo sabe. No lo sabe porque él podría basarse en los datos de Google Analytics. Ahí sí que podría saberlo, pero yo podría modificarlos. Cualquier analista de nivel medio sabe que se pueden modificar todos los datos de Google Analytics, y si Google sacase datos para SEO de Google Analytics, lo estaríamos manipulando. Así que se te quede claro, Google no sabe o no tiene en cuenta los datos de tu tasa de rebote, de las páginas que visita una persona, estancia en página, etcétera, etcétera, etcétera. No los tiene en cuenta por Google Analytics, así que puedes estar tranquilo. Pero ojo, que esto tiene truco. Ahora volveremos. ¿Qué es el RankBrain? El RankBrain es el análisis del comportamiento de los usuarios en los resultados de búsqueda. Cuando introducen un término de búsqueda, Google está viendo qué hace después esa persona. Dónde pincha, dónde no pincha, dónde hace scroll, dónde no hace scroll, cuántas páginas mira, ¿vale? Digamos que está viendo si está funcionando tu estrategia de clic para que haga clic la gente, si de alguna forma te da resultado los títulos que están muy cuidados y las metarestricciones son persuasivas, los datos estructurados, y de alguna forma, si una persona hace clic en un resultado y no vuelve a hacer una búsqueda, pues eso significa que el contenido es útil. Digamos que Google, como no puede tener información sobre lo que ocurre dentro de tu página web, lo que hace es un estudio absolutamente pormenorizado de lo que haces en su página, en la página de resultados de Google. Dicho lo cual, vuelvo al punto anterior. Por eso, probablemente en el futuro el punto 5 y el punto 6 van a estar unidos. Hay una sospecha bastante certera que se puede ver incluso en la letra pequeña de Google Chrome, que Google está observando y está sacando datos de nuestra navegación en Google Chrome. Simplemente viendo lo que tarda en cargar Google Chrome y la cantidad de recursos que consume, ya nos hacemos una idea de que algo ocurre con Google Chrome. Bueno, como Google no sabe a través de Analytics, porque sabe que lo podemos manipular fácilmente lo que ocurre en nuestra página, básicamente Google está sacando conclusiones a través de su navegador. Esto es una sospecha conspiranoica, pero que probablemente dentro de poco podremos certificar. Ahora mismo Google dice que sí que está observando esos datos, pero no ha confirmado que se estén teniendo en cuenta. Esto es un proceso poco a poco. Primero no tomaba datos, después dijo que sí, y como digo, dentro de algún tiempo dirá que está sacando consecuencias, ¿no? Así que ya no podemos mentir a Google a través de Google Analytics. De hecho, nunca tuvo en cuenta esos datos. Y Google, sobre todo con la navegación móvil a través de Google Chrome, a través de los dispositivos Android, está sacando muchísimas conclusiones, y de todos aquellos usuarios que están utilizando Google Chrome. Así que, bueno, pues esa es la forma que probablemente está sacando más conclusiones Google de la experiencia de usuarios, y por eso cada vez es más complicado engañarlo, ¿vale? Y por eso algunos plugins, algunas cosas que hacen para engañar con la tasa de rebote, por lo cual yo me parto de risa, porque como analista yo podría cambiar la tasa de rebote y ponerla a 0, simplemente ejecutando un script que esté relacionado con un evento temporal, o con un evento de scroll, o con un evento de lo que sea. Pues evidentemente Google eso no lo va a tener nunca en cuenta. Así que Google está sacando sus propias conclusiones a través del navegador, ¿vale? ¿Qué es esto del SEO local? Es muy importante. El SEO local en Google pues se hace a través de Google My Business, ¿vale? Donde hay una ficha que debemos de rellenar. Mientras más se rellene y más se actualice, podemos colocar incluso entradas, más veces vamos a salir y más opciones de CTR vamos a tener. Y evidentemente, mientras más veces nos busquen,
como digo, más impresiones, más CTR y mejores opciones de posicionamiento, ¿vale? Si además nos escriben reseñas los clientes, mejor que mejor. Es una de las mejores formas de conseguir tráfico. Así que si cada vez tiene menor tráfico o cada vez está peor posicionado, probablemente es que tu competencia pues está haciendo SEO local, ¿vale? Y eso también pasa. Si nosotros bloqueamos en robots.txt nuestra web, el dominio entero, poco a poco va a dejar de salir en Google y cada vez vamos a estar peor posicionados, ¿vale? Hasta el punto de desaparecer. Si ponemos el noindex en nuestro sitio web, que hay una pestañita en los ajustes generales, en los de lectura, pues vamos a empezar a desaparecer, cada vez tendremos menos visitas. Así que cuidado cuando actualizamos o comenzamos un nuevo proyecto, que tengamos tildada esa opción, porque cada vez vamos a tener menos visitas porque cada vez estaremos peor posicionados, ¿vale? Estrategia de enlaces. ¿Por qué cada vez estoy peor posicionado? Porque digamos que nuestra competencia hace link baiting. ¿Qué es eso del link baiting? Sobre todo se hace en redes sociales y es conseguir enlaces porque nuestro contenido es muy bueno y porque le damos muy buena difusión. De pronto hacemos una infografía, de pronto hacemos un post muy bueno, de pronto hacemos muchas cosas y resulta que nos empiezan a enlazar. Pero también puede que nuestro contenido sea bueno y que no le demos una buena difusión o directamente nadie nos quiera de alguna forma dar enlaces y tenemos que conseguirlo gestionando nosotros su adquisición, ya sea comprándolos, antes dije unas cuantas opciones, ya sea intercambiando, ya sea escribiendo en el blog de otra persona, ya sea como sea, ¿vale? La estrategia de enlaces es fundamental para poder competir en algunos nichos de mercado, ¿vale? Por cierto, hay que decir también que debe ser la última estrategia después de tener una buena indexación, una buena relevancia, pues después, y además una buena popularidad, pues empezamos a movernos con la autoridad. Y después están las penalizaciones. Pues quizá tiene menos visitas porque te han penalizado. Hay penalizaciones automáticas o logarítmicas, aunque realmente, hay dos tipos de penalizaciones: las automáticas y logarítmicas y las manuales. Realmente solamente existen las manuales, ¿vale? Digamos que las manuales son una persona que te dice que ha sido penalizado y te indica más o menos por el motivo que ha sido penalizado. Entonces tú lo que tienes que hacer es caso y solucionar esos problemas que muchas veces por enlaces que tienes que desactivar con la herramienta de Disavow Tools y pedir una revolución. También puede ser porque el contenido es considerado como spam o por un millón de cosas, ¿no? ¿Cuáles son las penalizaciones automáticas? Bueno, pues las que te hace el propio, puesto logarítmicas, pero son algorítmicas, ¿eh? A lo mejor el algoritmo tiene logaritmos, pero son algorítmicas. Estas penalizaciones algorítmicas, que no logarítmicas, que pone ahí, pues son penalizaciones contra las que no podemos poner una reclamación, porque las ha hecho el propio robot de Google. Así que si hace un editor son manuales, que son, digamos, las únicas penalizaciones contra las que podemos luchar y que son las reales, y que las automáticas o logarítmicas a veces nos cuesta Dios y ayuda a salir de ellas porque no podemos informar a nadie de que hemos solucionado esos problemas, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos reales de penalizaciones y ejemplos que tienen que ver con intención de búsqueda, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo de penalización, ¿vale? El punto A que vemos aquí, ¿vale? Ahora explicaremos lo que es, y el punto B y el punto C. Yo este proyecto lo cojo sobre mayo, básicamente, y veo que tiene una cantidad ingente de errores 404, errores 301, muchos tipos distintos de errores, que tiene canibalizaciones, que tiene contenido duplicado, y voy tratando de quitar más o menos y no quito las canibalizaciones. Es decir, empiezo por otro tipo de historias que quiero solucionar. Sobre el mes de agosto se produce, ya se va produciendo una subida, ¿vale? En el mes de agosto, y a finales del mes de agosto se produce una gran subida, ¿vale? Ese es el resultado de todo lo que hice, sigue haciendo cosas, y sobre esta fecha de aquí, en septiembre, yo dejo de hacer modificaciones porque veo que la cosa va muy bien, y cuando la cosa va muy bien, nosotros debemos hacer una cosa: estar quietos y observar. Y veo que con el cambio de algoritmo que se produjo el año pasado, la subida es espectacular y sigue subiendo y sigue subiendo. Yo aquí ya sabía que había un problema de canibalización. Prácticamente solucioné todo menos las canibalizaciones. Sin embargo, como vi que subía, lo dejé. Aquí se produce una bajada, aquí una subida absolutamente brutal y aquí cae a plomo, ¿vale?
Y aquí es cuando empiezo a solucionar los problemas de canibalización, ¿vale? Soluciono algunos problemas de canibalización, empieza a subir y sigue para arriba. Ahora mismo sigue teniendo algunos problemas de canibalización, pero no lo estamos solucionando del todo. ¿Por qué? Porque en estos momentos, digamos que la carga de trabajo que le da este SEO al cliente es suficiente, está contento, y como la cosa va suficientemente bien, y fijaos la diferencia que hay con hace apenas un año, vamos a dejarlo como está, ¿vale? Si vemos que hay una penalización, como sabemos qué es lo que tenemos que solucionar, nunca va a ser una caída como esta por aquí, porque aquí ya se han solucionado muchas cosas. Si vemos que hay otra caída, entonces sí que vamos a solucionar esos problemas. Pero en estos momentos este cliente no necesita mayor visibilidad porque básicamente está hasta la colcha que se dice comúnmente por aquí, de clientes, ¿vale? Esto es un e-commerce blog que se estaba canibalizando. Fijaos que comienza muy bien cuando no tenía competencia y cada vez tiene menos, de pronto decide tener un blog, esto va subiendo, esto va bajando y cada vez que hay una actualización le van dando un palo de los cortos, ¿vale? Fijaos cómo cada saco, y aquí decidimos cambiar de estrategia y de hacer un blog que no esté compitiendo con el e-commerce. Fijaos cómo vamos subiendo en apenas unos meses, y esta última subida que ha ocurrido ahora. Ahora mismo estamos subiendo y bajando, pero estamos a esta altura de aquí, ¿vale? Y con muchísima mayor visibilidad, porque es un blog donde hablamos únicamente de intención informacional y no transaccional, ¿vale? Sí que ponemos enlaces a los productos, pero nosotros no estamos atacando una intención de búsqueda comercial. Y por último vamos a poner el ejemplo típico del proceso SEO en este año 2019. Esto es una página donde comienzo a finales de noviembre, principios de diciembre. Como empezamos poco a poco, yo aquí no tengo enlaces comprados, son enlaces absolutamente naturales, donde la estructura de URLs es completamente lógica. Fijaos cómo vamos subiendo y como básicamente cada mes o cada 2 meses hay una subida hasta que conseguimos una cantidad de tráfico bastante decente, ¿vale? Y básicamente en este ejemplo no tenemos más de menos de 25 URLs, entre 20 y 25 URLs, y estamos llegando a posicionar unas 750 palabras clave, con lo cual ya nos da una idea de cómo hay un montón de palabras clave que están en la misma intención de búsqueda en la misma URL. Con lo cual, bueno, pues ya nos hacemos una idea de cómo funciona el SEO y de por qué cada vez tengo menos visitas, porque realmente, muy probablemente, pues tengo una penalización algorítmica, no me estoy adaptando al algoritmo, o incluso me he pasado tanto de frenada que se ha dado cuenta una persona física, un editor, y me están pues pidiendo que haga algún tipo de arreglo. Así que esto es todo. Mi nombre, como ya he dicho, soy Rafa Ramos. Me dedico a hacer SEO principalmente en WordPress, aunque también analítica y estrategia. Y me podéis encontrar en cualquiera de estas direcciones para que os ayude, para que trabajemos a lo mejor pues en un proyecto en común o lo que sea. Así que yo encantado, Ivonne, de haber estado aquí en el día de hoy. Muchas gracias. ¿Te ha gustado esta charla? No dudes en compartirla en tus redes sociales. Además, quiero recordarte que tienes los vídeos de esta edición y del resto de ediciones en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta luego!